A todos, mi nombre es Javier Torres Yergo, soy cardiólogo del Hospital Universitario de Jaén, en España, y me gustaría ante todo agradecer enormemente la invitación de poder participar en este segundo congreso virtual de enfermedad cardiovascular para médicos de atención primaria. Para mí es un honor poder estar con ustedes y poderles contar fundamentalmente las novedades en este último año sobre patología cardiovascular, dirigido sobre todo a personal de atención primaria. Esto es más o menos resumido los puntos que vamos a tratar en esta ponencia. Comenzaremos con la publicación de un nuevo documento sobre la utilidad de los peptidonatiuréticos en el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca, los últimos datos en cuanto a sacubitril/valsartán en remodelado inverso y en su utilidad en vida real, la publicación del estudio DAPA-HF, que como sabéis relata la dapaglifosina en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, y tres aspectos interesantes como puede ser el manejo de la hipotensión en este tipo de pacientes, las consecuencias de suspender el tratamiento de forma inadecuada igualmente, y por último, cuál va a ser la importancia de manejar de forma adecuada las guías de práctica clínica. Comenzando con el documento de peptidonatiuréticos, recomiendo su lectura porque es un documento muy bien elaborado en donde se abordan muchos aspectos de gran utilidad clínica. Todos sabemos cuáles son las condiciones hemodinámicas que hacen que los peptidonatiuréticos se eleven, y sabéis que podemos utilizarlo tanto desde el punto de vista diagnóstico como en cuanto a la estratificación de la severidad de las distintas enfermedades. Pero es importante cómo aquí en este documento se define claramente, en función del contexto clínico de la sospecha de la insuficiencia cardíaca, sea un contexto agudo o de forma ambulatoria, de una forma progresiva, cuáles son los puntos de corte tanto del BNP como de la fracción aminoterminal NT-proBNP en función para descartar completamente la sospecha de insuficiencia cardíaca, hacerlo muy probable o una zona gris. Lo que sí está claro que, como prácticamente todas las guías de práctica clínica, cuando la sospecha de estos peptidonatiuréticos, la sospecha a través del valor de estos peptidonatiuréticos es elevada, el próximo paso es debemos de realizar un ecocardiograma para fenotipar un poco las características de la cardiopatía estructural, si la fracción de eyección está deprimida o está preservada y con otros datos de disfunción diastólica. El documento resume muy bien una serie de aspectos que son cruciales, en los cuales fundamentalmente dicen en qué situaciones hay que solicitar los peptidonatiuréticos, que evidentemente ante cualquier paciente con una sospecha de disnea de origen cardíaco, o incluso en aquellos pacientes, en aquellas situaciones donde nos va a permitir completamente excluir el diagnóstico de insuficiencia cardíaca o el diagnóstico muy improbable de insuficiencia cardíaca por valores prácticamente normales. Sí es cierto, hay aspectos que hay que tener en cuenta, como por ejemplo la alteración que se producen en pacientes obesos, donde los valores pueden ser realmente bajos a pesar de tener el diagnóstico, y eso se contempla y hay que tenerlo en cuenta a la hora de valoración de estos pacientes. Y luego también es muy importante saber que no solamente va a tener utilidad diagnóstica, sino que va a tener un valor pronóstico en aquellos pacientes en relación a incluso a poder predecir muerte o hospitalización por insuficiencia cardíaca. Sin duda es un documento que merece mucho su lectura, y ahí les dejo la referencia. Como hemos dicho, el segundo tema que íbamos a tocar es la publicación del PROOF-HF, que como saben es el ensayo clínico por el cual se quería demostrar el remodelado estructural del corazón con sacubitril/valsartán, y realmente esto se vio que era de una forma muy precoz. Desde prácticamente de los primeros 14 días de inicio del tratamiento, los pacientes provocaban un rápido descenso del peptidonatiurético, que es una medida muy fiable de actividad de la enfermedad, por tanto se observaba cómo rápidamente el peptidonatiurético se reducía, y lo más importante, que es lo que se iba buscando, es cómo el ventrículo podía cambiar su tamaño y la fracción de eyección. Y fíjense cómo prácticamente a 6 meses y a 12 meses la fracción de eyección aumentaba entre un 5 y un 9,4% el valor absoluto. Es decir, estamos hablando de pacientes que podían contar con una fracción de eyección de inicio de un 35% y podrían llegar al final
total al año bajo el tratamiento con sacubitril/valsartán prácticamente del 45%. Fíjense cómo tanto los volúmenes ventriculares diastólicos y sistólicos también provocaban una reducción muy significativa tanto a los 6 como a los 12 meses. Igualmente, fíjense cómo 1 de cada 4 de estos pacientes incrementaban la fracción de eyección más de 13%, el valor absoluto de la fracción de eyección prácticamente a los 12 meses. Eso, cuando lo ponemos, lo contextualizamos con el resto del arsenal terapéutico que tenemos en insuficiencia cardíaca con fracción deprimida, fíjense que los valores que estamos obteniendo a los 6 meses y a los 12 meses estamos hablando de un 5 y un 9,4%, muy superior a lo que obtenemos con el resto de terapia, tanto beta bloqueantes, IECA y ARM. Solamente se acercan, por ejemplo, algunos de los ensayos clínicos con terapias de resincronización. Otro de los aspectos interesantes que se ha publicado muy recientemente no es solamente la utilidad de sacubitril/valsartán demostrada en el ensayo clínico, sino que necesitamos también datos de vida real, si realmente este fármaco en vida real se comporta igual que en el ensayo clínico Paradigm. Y la realidad es que, publicado de hace unos días, así lo demuestra, ¿no? O sea, existe una reducción muy importante tanto en el endpoint primario de mortalidad y hospitalización por cualquier causa, prácticamente un 14% cuando comparamos IECA o ARA2 frente a sacubitril/valsartán, y igualmente de forma precoz, a los 6 y a los 12 meses. También existe una reducción de un 20% similar a la que se observó en el ensayo clínico sobre mortalidad total y en hospitalización por cualquier causa. Sí es cierto que en hospitalización por insuficiencia cardíaca no hubo diferencias, pero cuando se lee la publicación realmente los autores determinan que efectivamente probablemente un fallo en la codificación de los diagnósticos o del tipo de hospitalización por insuficiencia cardíaca puede haber afectado este tipo de resultados. Sin embargo, un endpoint tan objetivo como la hospitalización por cualquier cosa sí realmente existe una reducción importante en aquellos pacientes que estaban bajo tratamiento con sacubitril/valsartán. Por lo tanto, en vida real pues parece que se trasladan estos resultados de los cuales disponíamos en ensayos clínicos. Otro de los ensayos que ha sido muy relevante en el campo de la cardiología y en concreto de la insuficiencia cardíaca, saben que ha sido la publicación del DAPA-HF, que como saben es el ensayo clínico que ha demostrado la utilidad de dapaglifosina en pacientes con diagnóstico de insuficiencia cardíaca y fracción de eyección deprimida. Son pacientes ya sintomáticos con PET natriurético elevado, y lo que se valoró como objetivo primario del ensayo clínico era hospitalización por insuficiencia cardíaca o muerte cardiovascular. Y cuando analizamos las características basales, es muy importante reseñar que era un estudio donde la mayoría de los pacientes no eran diabéticos, que eso era uno de los aspectos más novedosos. Prácticamente solo un 40% de los pacientes incluidos tenían el diagnóstico de diabetes, por lo cual era el primer ensayo donde se usó dapaglifosina en pacientes no diabéticos. Un perfil de pacientes muy bien tratados basalmente, tanto en cuanto a tratamiento con IECA, ARA2 y ARNI, beta bloqueantes y antagonistas receptores mineralocorticoides, y a pesar de ese tipo de tratamiento tan optimizado, fíjense la reducción tan importante de endpoint primario de un 26% de dapaglifosina frente a placebo en cuanto a muerte cardiovascular, hospitalización por insuficiencia cardíaca o visita a urgencias por esa misma razón, con una reducción igualmente significativa de la muerte total, es decir, muerte de cualquier causa. Y cuando se desglosaba el endpoint primario, fíjense cómo existía una reducción tan importante, un 30% de lo que es empeoramiento de la insuficiencia cardíaca y un 18% de la muerte cardiovascular. Es decir, es unos datos muy contundentes en cuanto a su eficacia frente a placebo. Y fíjense cómo en el endpoint, o sea, en el subestudio, en función de si el paciente era diabético o no, igualmente, independientemente de la condición de diabetes o no, el beneficio se mantenía. En cuanto a los efectos adversos o seguridad, pues prácticamente mantuvo un perfil de seguridad muy alto, sin mayor efectos adversos que el resto con placebo, ni en cuanto a función renal, fractura o amputaciones, lo que hace que encima el fármaco pues sea muy seguro. Eso es lo que ha hecho que prácticamente hace
unos días fue aprobado por la FDA en un fast track el tratamiento de dapagliflozina para insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, probablemente en los próximos meses dispondremos de este fármaco ya dirigido a este perfil de paciente, independientemente de presencia o no de diabetes. Un documento igualmente muy interesante para ustedes es el que se ha publicado desde la Sociedad Europea de Cardiología del manejo de la hipotensión arterial en aquellos pacientes con la condición de insuficiencia cardíaca y que estén bajo tratamiento médico. Es interesante porque es un documento muy escueto y muy bien trabajado, en donde se detalla particularmente en función de las cifras de tensión arterial y presencia o no de síntomas en relación a esta posible hipotensión ortostática o postural, y en el cual nos va desglosando en función de la gravedad de la hipotensión cuáles serían los pasos en relación fundamentalmente al tratamiento del que está recibiendo el paciente. Evidentemente, en pacientes, como ven, con una tensión sistólica por debajo de 90 y síntomas, pues prácticamente no pasaríamos al paso 2, que ahora veremos en qué consiste, pero en situaciones intermedias van diciendo, ya les digo, en función de las cifras tensionales y la presencia o no, las distintas opciones. Fundamentalmente, el primer paso sería evaluar de forma ambulatoria esta hipotensión, comprobar realmente que esta hipotensión es real y la presencia o no de síntomas. Y efectivamente, si la presencia de síntomas es así, necesitaríamos, lógicamente, como ya dicen en el paso 2, reducir o paralizar distintos tratamientos que no influyen directamente en el pronóstico del paciente, como pueden ser el calcio antagonista, pueden ser alfa bloqueantes, tratamientos que realmente no nos aportan nada desde el punto de vista pronóstico. Y si a pesar de eso el paciente, lógicamente, mantiene hipotensión, deberíamos de pasar al siguiente paso, que sería el paso 3, en el cual, si el paciente no presenta síntomas congestivos y se hace una evaluación clínica o analítica o ecocardiográfica donde efectivamente nos permite descartar al paciente una situación congestiva, otra opción sería reducir las dosis de diurético o incluso la suspensión del mismo si así lo requiriese. Y ya en un cuarto paso, si aún así o el paciente no estuviera tomando diurético, el paciente necesita reducir más arsenal terapéutico en función, fíjense, de las características del paciente, de la función renal, del potasio, de la frecuencia cardíaca o otros perfiles de la historia clínica, pues se nos recomienda que reduzcamos o suspendamos distintos grupos terapéuticos que probablemente, como pacientes con insuficiencia cardíaca con fraccionación deprimida, están tomando, porque es lo que más se beneficiaría el paciente. Y como a pesar de cuando reduzcamos esto, nunca dejemos de poder volver a una nueva titulación en el momento en el que el paciente recupere la tensión. Yo creo que es un documento muy interesante para su lectura. Igualmente les dejo su referencia bibliográfica. Otro de los documentos que ha sido a raíz de un ensayo clínico que se realizó, que es el ensayo TREAT-HF, es muy interesante porque es una pregunta que nos hacíamos con mucha frecuencia, que era en aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección reducida, por ejemplo, secundaria a una miocardiopatía dilatada, que bajo tratamiento ese paciente recupera tanto los volúmenes como la fracción de eyección y normaliza las características del ventrículo. Siempre nos planteamos si este paciente va a requerir mantener ese tratamiento médico, por ejemplo, con IECA y ARA2, beta bloqueantes o ARM. Pues este ensayo realmente quería responder esta pregunta y así lo hizo. Se hizo un ensayo clínico en donde en uno de los grupos de los pacientes se le continuó el tratamiento y en otro se le suspendió una vez había completamente normalizado, como digo, las características del ventrículo. Y fíjense cómo en la curva de supervivencia, en aquellos pacientes en donde no mantuvieron el tratamiento y se les suspendió, acumularon muchos más eventos. Los eventos en este ensayo se consideraron tanto eventos clínicos en cuanto a empeoramiento de insuficiencia cardíaca como eventos ecocardiográficos de seguimiento, es decir, en estos pacientes, en aquellos pacientes que se volvía a dilatar el ventrículo o caía la fracción de eyección, se consideraba un evento. Por tanto, es la primera donde tenemos un ensayo que nos refrenda el hecho de mantener el tratamiento médico incluso en aquellos pacientes que hayan normalizado las condiciones adversas del ventrículo, salvo en situaciones en donde la patología lo provoca una causa reversible. Por lo tanto, la consecuencia o la
la definición del estudio es que estos pacientes deben de mantener el tratamiento médico. Y por último, como ven, derivado del registro Qualify, es un estudio muy interesante y se lo he querido traer porque en muchas ocasiones enfatizamos la importancia de seguir las recomendaciones de la guía de práctica clínica. Y este es un ensayo muy elegante en donde demuestra cómo en tan solo a 18 meses en pacientes con insuficiencia cardíaca, fíjense que en aquellos pacientes o en aquellos médicos, porque valoraban realmente los médicos que se adherían más o menos a la guía de práctica clínica en función del número de fármacos que utilizaban y el número, o por así decirlo, la posología, la dosificación que se conseguía, se le daba una serie de un score de calidad a estos médicos. Y fíjense cómo en aquellos pacientes, en aquellos médicos donde conseguían los scores más altos, son los que, fíjense cómo revelaban mejores resultados en cuanto a muerte por insuficiencia cardíaca o por hospitalización por insuficiencia cardíaca. Es decir, en un ensayo donde se demuestra que en aquellos médicos que siguen de forma estricta las recomendaciones de las guías de práctica clínica van a obtener unos mejores resultados en cuanto a morbimortalidad de sus pacientes con insuficiencia cardíaca. Con eso quería un poco simplemente refrendar los datos que le había comentado. A modo de conclusiones, les comento lo que le había dicho con anterioridad. El uso de péptidos natriuréticos nos va a permitir una aproximación tanto diagnóstica y una estratificación pronóstica de los pacientes con sospecha clínica de insuficiencia cardíaca. Tengan en cuenta que la principal ventaja de los péptidos natriuréticos es su alto valor predictivo negativo de la enfermedad, es decir, en aquellos pacientes con péptidos natriuréticos por debajo del DINTER que nos comenta este propio documento, pues podemos prácticamente descartar la enfermedad de insuficiencia cardíaca y no requeriría ni siquiera valoración, por ejemplo, por parte de cardiología. Cómo sacubitril valsartán ha demostrado de reducir de forma mucho más efectiva que, por ejemplo, en enalapril los volúmenes del ventrículo y cómo aumenta la fracción de eyección, además de una forma precoz y mantenida. Y en vida real, como sacubitril valsartán nos ha confirmado los resultados que ya habíamos visto en el ensayo clínico, por ejemplo, con el ensayo clínico Paradigm. Dapaglifosina sabemos que se va a entrar de nuevo y con fuerza en el algoritmo de tratamiento con insuficiencia cardíaca, dado que va a reducir mortalidad y morbilidad independientemente de la presencia o no de diabetes. Por lo tanto, en los próximos meses probablemente tengamos noticias incluidas en guías de práctica clínica. Y luego, por otro lado, como hemos comentado, la importancia del seguimiento de aquellos pacientes que en algún momento presenten hipotensión arterial con insuficiencia cardíaca y cómo de forma escalonada deberíamos reducir la medicación de más prescindible a la más imprescindible. Nuevamente comentarle la importancia de mantener el tratamiento en aquellos pacientes, incluso que hayan mejorado el remodelado de su ventrículo en aquellos pacientes con miocardiopatía dilatada. Tengan en cuenta que son pacientes susceptibles de volver a recaer en la enfermedad. Y por último, pues volverle a enfatizar la importancia, ¿no?, de seguir, de obtener los mejores resultados haciendo un seguimiento lo más estrictamente posible a las recomendaciones de las guías de práctica clínica. Por mi parte, eso es todo. De nuevo, me gustaría agradecer la invitación. Ha sido para mí un placer poder estar con todos ustedes. Me gustaría agradecer personalmente la invitación al doctor Gilberto. Ya le digo, para mí ha sido un placer y una experiencia muy grata poder participar en su reunión. Y bueno, tienen aquí a un amigo para lo que necesiten aquí en España. Un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias.